Hola a todos. La idea de este video va a ser trabajar un poquito con lo que es la orientación a objetos, analizar el mundo, diríamos, de la programación orientada a objetos y enfocarlos específicamente en Python. Como introducción debemos nombrar que el software que desarrollado hasta esos momentos sufría una crisis, es decir, solo se programaba en forma estructurada con módulos que se iban dividiendo en diferentes archivos, librerías, pero se sufría bastante con el tema de la modularidad, eh, el código que se organizaba en bloques o funciones, pero los datos y las funciones estaban separadas, lo cual dificultaba un poco la modularidad y el mantenimiento. Es decir, prácticamente programábamos, modularizábamos todo, pero era difícil encontrar los problemas o hacer un seguimiento de los mismos. También se duplicaba bastante el código. Con el crecimiento de los programas se generaba una complejidad mayor y los problemas eran frecuentes que se vaya duplicando ese código. Entonces se corregía en un lugar y se debía ir en los diferentes lugares, por más que haya estado modularizado, ¿no es cierto? También tenían una escalabilidad limitada, ya que a medida que los programas se volvían más grandes y complejos, el código estructurado se ponía un poquito difícil para gestionarlo. El cambio o adición de nuevas funcionalidades podía requerir múltiples modificaciones en diferentes partes del programa. Y también surgía la dificultad para simular entidades completas, es decir, el programa se encontraba los atributos y las características de una entidad en particular, muchas veces se encontraban en diferentes módulos, entonces no representaba en forma natural esa abstracción que se buscaba. Bueno, y la solución planteada fue la programación orientada a objetos, que surgió como un nuevo paradigma dentro de la programación. Su enfoque permitía de alguna manera modelar las entidades reales mediante objetos. Entonces era la abstracción de esos objetos en el mundo real e inclusive dentro del mismo objeto se programaba su comportamiento. Entonces, aparentemente era más intuitivo la representación dentro del mundo real. Los principios que debemos tener en cuenta dentro de la programación orientada a objetos es la encapsulación, abstracción, herencia y polimorfismo, ¿no es cierto? La encapsulación es decir que tenemos todos los atributos o características del objeto también metidos con el método dentro del mismo objeto. La abstracción es básicamente oculta los detalles internos. La herencia crea nuevas clases a partir de las existentes y polimorfismo, distintas clases pueden tener métodos con el mismo nombre, ¿sí? Es decir, funciones que tengan el mismo nombre, pero con diferentes parámetros. Ya iremos viendo eso en Python. Bueno, y para crear, nosotros específicamente vamos a trabajar con las clases. Vamos a crear clases y vamos a entender un poquito desde el punto de vista de Python cómo sucede eso. Pero para comenzar a crear estas clases, nosotros tenemos que ver el mundo, es decir, hacer un relevamiento de datos de los datos que necesitamos abstraernos y guardar dentro de nuestro programa. Entonces, tenemos un mundo real, una visión real del mundo con sus características. Y posteriormente, nosotros tenemos el mundo real y posteriormente decimos, queremos trabajar específicamente con cómo se le paga el sueldo a los funcionarios. Entonces, a partir de ahí empezamos a definir nuestro contexto y entonces empezamos a descubrir cuáles son los objetos que vamos a necesitar. Entonces, nos basamos y empezamos a crear el diseño de las clases. Es decir, tenemos que empezar a diseñar, a crear, diríamos específicamente en gráficos, en un anotador o de diferentes formas, cuáles son las clases que vamos a tener que trabajar. Y esas clases deben estar identificadas todos sus atributos y también sus métodos. Una vez identificadas las clases, allí recién comenzamos el proceso de programación. Un ejemplo claro es, vamos a necesitar de algunas clases del tipo cliente, entonces nosotros diseñamos esa clase.
y programamos específicamente y posteriormente lo convertimos en objetos. Es decir, cuando le damos un nombre, le damos una fecha de nacimiento, un número de cédula, entonces a esa clase se convierte en una instancia. Y entonces esta clase básicamente es nuestra plantilla que va a representar cada uno de los objetos de nuestro sistema. Por ejemplo, requisitos del cliente, atributos. Nosotros vamos a tener la clase, una clase cliente que debe tener los siguientes datos para describir el ID del cliente, el nombre completo y la dirección, ¿no es cierto? Y entonces esos son nuestros atributos. Entonces alguien tiene que establecer esos requisitos y para eso nosotros descubrimos en particular y de forma sencilla que estos son los atributos que vamos a necesitar. Pero también vamos a tener los métodos, es decir, vamos a tener que registrar a un cliente, vamos a tener que actualizar sus datos, mostrar la información del cliente y eliminar un cliente. Generalmente le ponemos un nombre, establecemos los atributos y vemos cuáles son los métodos u operaciones que va a tener esa clase. Entonces acá específicamente se muestra qué es lo que vamos a hacer. Para eso vamos a ver el código específicamente en Python. Bien, cuando venimos a PyCharm, vamos a crear un nuevo proyecto, si quieren, o si no, una carpeta en donde pongamos, por ejemplo, nuestro trabajo práctico. Voy a crear un nuevo archivo y en este caso particular voy a tratar de enfocarme un poquito más al trabajo práctico que ustedes tienen. Entonces, vamos a dejar de lado el cliente y vamos a crear funcionario. Entonces voy a crear una clase funcionario y le voy a poner el mismo nombre de la clase, le voy a poner al archivo. Entonces voy a crear, se crea, arrancamos con esto específicamente, y aquí está aquí vamos a crear nuestra clase. La clase se comienza con la palabra reservada class y siempre por convención vamos a llamar a la clase con mayúscula. Entonces funcionario y como siempre 2 puntos para poder indicar que nuestra clase está iniciando en este lugar. Automáticamente, recuerden, tenemos que tener la tabulación correspondiente. Bien, a partir de ahí nosotros vamos a definir recuerden, aquí van a estar todos nuestros métodos. Entonces, vamos a hacer un pequeño comentario para especificar qué va a tener nuestra clase. Nuestra clase, de hecho, sabemos que va a tener la cédula de identidad, el nombre, el apellido. Estos son los atributos, para especificar claramente, estos son los atributos de nuestra clase funcionario. Bien, y dentro de los métodos que vamos a representarle, métodos que va a tener nuestra clase, mínimamente le vamos a poner al init, en principio es eso nada más, el nombre, este es el crear, ¿no es cierto? El crear un funcionario. Posteriormente vamos a tener actualizar para modificar y vamos a hacerle el consultar, ¿sí? O inclusive vamos a hacerlo al revés. Vamos a comenzar con el consultar y posteriormente vamos a a actualizar. Entonces, tengamos en cuenta que eso es lo mínimo que vamos a hacer para entender el concepto. Entonces, como dijimos, lo primero que vamos a hacer es manejar estos atributos. Y para poder manejar estos atributos necesitamos instanciar, se les dice dentro de la orientación a objetos, a un objeto a partir de esta clase. Y siempre vamos a utilizar el init, ¿sí? Entonces, ustedes ven que automáticamente sale y ya me indica que aquí va a comenzar el init. Me indica la palabra reservada self, que significa que es este objeto mismo. Entonces, cuando voy a crear, entre paréntesis, le voy a pasar como parámetro cuáles son los atributos mínimos que tiene que tener este objeto. Entonces, en este caso, yo le voy a poner nombre, apellido y eso nomás. Y cédula de identidad, inclusive lo vamos a poner aquí. Cédula de identidad, nombre y apellido.
Eso es lo mínimo que deberíamos pasarle. Y para eso comenzamos a especificar cada uno de los elementos, ¿no es cierto? Self, punto, cédula de identidad, quiere decir que este va a ser el atributo cédula de identidad y le vamos a asignar el parámetro que se acaba de pasar, CI. Generalmente utilizamos el mismo nombre para tanto para el parámetro como para el atributo que estamos asignando. Pueden variar. Self.apellido es igual a apellido. Entonces, con esto estamos especificando que los atributos, que los parámetros recibidos por la función init le asignamos automáticamente a sus atributos, ¿sí? Bueno, con esto ya tenemos definido automáticamente nuestra instanciación del objeto funcionario. Posteriormente dijimos que íbamos a hacer el consultar, perdón. Entonces, consultar le definimos y automáticamente él nos carga el self, que quiere decir consultar este mismo objeto. Y nosotros lo único que vamos a hacer es print, le vamos a crear eh, una pequeña impresión, ¿no es cierto? Indicando, por ejemplo, cédula de identidad y le ponemos la cédula self, no se olviden, self.cédula de identidad. Posteriormente le vamos a indicar el nombre de la persona, nombre, dos puntos, y le colocamos, vamos, tipo una concatenación, le vamos a hacer nombre, no se olviden el self, punto, y el apellido. Vamos a poner aquí una coma, inclusive al revés, le podemos hacer self.apellido. Primero el apellido, después el nombre, pero no importa, eso es detalle. Entonces, fíjense que en dos funciones específicamente dentro de una clase, nosotros le llamamos métodos y con eso ya mínimamente estamos creando nuestra clase para el funcionario. Entonces, la idea es crear todas nuestras clases o por lo menos lo básico de nuestras clases y a partir de ahí comenzar a crear nuestro programa. Entonces, vamos a crear, por ejemplo, vamos a llamarle a un nuevo programa un menú. Vamos a decirle menú funcionario, en donde vamos a especificar la carga de este funcionario, ¿sí? Entonces, nosotros específicamente lo que vamos a hacer a partir de ahora es crear un menú en donde vamos a cargar el objeto o una lista de funcionarios. Fíjense cómo se llama el archivo, se llama funcionario. Y si veíamos, la clase se llama funcionario pero con F mayúscula. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es importar todas las clases o todas las clases que vamos a utilizar dentro de este programa. Y para eso le decimos from, y en este caso le vamos a decir desde el archivo funcionario, tráeme o importa funcionario. Él ya lo detecta, ¿sí? Entonces, él le está diciendo desde el archivo funcionario, importa la clase funcionario. Lo primero que nosotros vamos a hacer es nuestro menú. Voy a hacerlo rapidito como para que tengamos todos los detalles. Dev mostrar menú.
Bien, aquí lo que vamos a hacer es elegir opción que va a retornar una opción, un número, y ese número va a ser verificado si es distinto a 99. Entonces vamos a crear un input, lo vamos a convertir a entero y le vamos a pedir que ingrese una opción. Con eso vamos a usar un match, en donde ¿qué vamos a verificar? Vamos a verificar la opción, ¿no es cierto? Opción. Y para eso vamos a utilizar case 1 y en este caso le voy a poner pass y así lo vamos a ir haciendo por cada uno. Bien, acá vamos a definirle una pausa para que espere. Esa pausa todavía no lo hicimos y que vamos a retornar OP, ¿no es cierto? Que es lo que estamos guardando acá. Acá retorna, elegir opción, retorna OP para saber si se eligió 99, va a imprimir muchas gracias, va a hacer una pausa, va a venir a verificar acá si opción es igual a 99 y si es 99 sale. Si no, vuelve a mostrar el menú y así sucesivamente hasta que se ingrese. Entonces, me falta pausa y recuerden que pausa no era otra cosa que hacer un input. Con eso ya empezamos a crear nuestro programa, ¿no es cierto? Ya está más o menos. Si quieren podemos empezar a ordenar un poquito más. Esto podemos llevarlo arriba para que esté todo lo que sea limpiar. Pausa, mostrar menú, elegir opción. Y acá cada una de las opciones, o sea, van a ir especificándose qué vamos a hacer en cada una de ellas. Me quede así para ir probando ya nuestro programa. Hasta aquí vamos a probarlo. Ya sabemos que por lo menos nos tiene que imprimir el menú y imprimir muchas gracias. Le vamos a llamar a este inicio, que todavía no tiene los puntos. Vamos a llamarle al inicio y simplemente vamos a hacer de esta forma. Inicio, abrir, cerrar. Y con eso ya está funcionando nuestro programa. Entonces llamamos, me genera un error, línea 22. Me faltó el dos puntos, volvemos a probar y así ya me sale mi menú, ¿sí? Entonces le doy opción 1, es igual por 50, ingresar opción, acá puse mal, control X, ahí vamos, ingresar opción 1, me da una pausa. Recuerden que 1 todavía no tiene nada, le coloco la palabra paz para solamente estructurar el programa. 2, lo mismo, 3, lo mismo, 4 y 99. Muchas gracias. Presiono una tecla para continuar y termina. Excelente. Con eso ya sabemos que por lo menos nuestro menú ya está funcionando y es un buen punto para comenzar a trabajar con cada una de estas opciones. Nosotros específicamente lo que vamos a hacer es el 1, sabemos que va a servir para agregar un funcionario. El 2 va a servir para modificar, todavía no lo vamos a hacer. El 3 y el 4 para consultar. Entonces vamos a crear acá que es consultar funcional. Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a crear es agregar funcionarios, pero ese funcionario lo vamos a crear dentro de una lista. Y para crear una lista le vamos a llamar a la lista le vamos a llamar funcionarios en plural. En la lista vamos a crear una lista llamada funcionarios y que va a ser una lista vacía al principio. ¿Qué vamos a hacer cuando creamos ese usuario? Primero que nada vamos a cargar los datos. Entonces vamos a ir haciendo por parte. Vamos a crear un objeto del tipo funcionario, ¿sí? Vamos a crear primero, entonces le vamos a llamar agregar funcionario.
vamos a crear una nueva función llamado agregar funcionario. Esta función lo que tiene que hacer es crear un objeto funcionario de la clase funcionario y agregarlo a la lista. Perfecto. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo que ingrese es específicamente el nombre de un funcionario. Entonces, nombre de un funcionario, vamos a crear una variable, va a ser igual a un input. Le vamos a decir ingrese el nombre. Dos puntos. Después el apellido. Y el funcionario. Un input. Ingrese el cédula de identidad. Entonces le vamos a decir input. Esto lo vamos a convertir a entero por las dudas. Bien, y entonces yo ya tengo los parámetros que voy a necesitar. Ahora lo que voy a hacer es invocar a la clase funcionario que está acá y voy a crear ese objeto. ¿Cómo lo voy a crear? Entonces voy a tener una variable, por ejemplo, funcionario es igual y le voy a decir de la clase funcionario, llamale al init y pasarle ahora, el orden que le voy a pasar es cédula de identidad, apellido, ¿sí? O nombre, no me acuerdo qué le especificamos, voy a ir a mirar. Nosotros le dijimos cédula de identidad, nombre y apellido. Entonces va a ser cédula de identidad, el nombre del funcionario, coma, y el apellido del funcionario. Con esto, ¿qué hice yo? Le estoy pasando a esta clase, funcionario, le estoy pasando la cédula de identidad, el nombre y el apellido. Recuerden, este es su nombre de la clase. Como es el init, le paso la cédula de identidad, el nombre y el apellido, y ahí ya convierto, ya creo un objeto llamado funcionario. ¿Qué tengo que hacer específicamente? Y lo único que tengo que hacer ahora a este funcionario, adicionarlo a la lista. Entonces, yo lo que tendría que tener es funcionarios, recuerden que es mi lista, punto append, y le agrego el funcionario correspondiente que acabo de crear, ¿sí? Este es el objeto, esta es mi lista y estoy agregando a este funcionario dentro de la lista. Y con eso ya está mi agregar funcionario. Bien, vamos bien. Ahora, lo que vamos a hacer específicamente es consultar. Entonces, si ya sabemos que el 4 es consultar, vamos a decir consultar funcionario. Vamos a llamarle agregar funcionario. Y acá le vamos a llamar a agregar funcionario. Bien. Bien. El consultar funcionario, entonces, específicamente, vamos a hacer que me consulte todos los funcionarios que están en la lista. Entonces vamos a crear una nueva función de consultar. Vamos a copiar y pegar para evitar problemas. Dos puntos y comenzamos. Para crear consultar funcionario lo que vamos a hacer es recorrer esta lista en particular y ver cuáles son los contenidos que tiene. Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer es limpiar nuestra pantalla. Posteriormente, vamos a utilizar un for. Y, por ejemplo, le voy a decir, funcionarios que están en la lista funcionarios, recorre esa lista y simplemente imprimí func.consultar. Un funcionario func.consultar. Vamos a probar. Entonces ya está. Y lo único que tenemos que consultar. Vamos a probar nuestro programa. Vamos a ver qué hace. Entonces, aquí está agregar un funcionario. Vamos a agregar uno.
el nombre, por ejemplo, Juan, el apellido Pérez y la cédula de identidad 10. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si ahora quiero consultar? Consulto y ya me aparece Juan Pérez. ¿Qué pasa si quiero agregar otro? Voy a agregar otro funcionario, el nombre María González 100 en su cédula. Presiono una tecla para continuar y ya me aparece aquí. Vamos a ver 4 para consultar y ya me aparece también María González. Perfecto. Entonces, así podemos ir creando cada uno de nuestros elementos. Vamos a arreglar ya nuestro menú. Vamos a sacar esto. Entonces ya queda nuestro menú principal de funcionarios, ¿sí? Con esto ya podemos crear. Bien, continuando con nuestro programa, ahora nos toca la parte de modificar un funcionario. Entonces, en la opción 2 podríamos agregarle modificar funcionario. Abrimos, cerramos y creamos nuestra función modificar funcionario. Entonces, hacemos el def, modificar funcionario. El modificar funcionario es una función que específicamente lo que tiene que hacer es buscar un funcionario y si existe, dar la opción de modificar. Si no, mostrar un mensaje. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, ya tendríamos que crear una función que también busque. Entonces, voy a ponerlo paz mientras tanto y voy a crear una función buscar funcionario. También le voy a poner paz. Entonces, en este modificar dijimos que lo que vamos a hacer es buscar un funcionario en base a qué? A su cédula. Entonces vamos a crear una variable llamada cédula que se ingrese por teclado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que estoy tratando de crear es un objeto, que esta función me retorne un objeto basado en la cédula de identidad que yo le estoy pasando como parámetro. Entonces, teniendo en cuenta eso, vemos que acá vamos a pasarle un parámetro específico a buscar funcionario. Y entonces tendríamos que tener acá cédula de identidad porque se le está pasando un número. En este caso se le está pasando, vamos a pasarlo un int, porque sabemos que cédula de identidad es entero, entonces le vamos a pasar un int. ¿Qué vamos a hacer en el buscar funcionario? Vamos a retornarle enseguida. ¿Qué vamos a hacer en buscar funcionario? Dentro de la lista vamos a hacerlo otra vez for funcionario, fíjense que le podemos llamar de esa forma, de la misma forma, in funcionarios, que es nuestra lista, vamos a preguntarle si funcionario.cédula de identidad es igual a la cédula de identidad que se pasó como parámetro. Si es cierto eso, entonces vamos a retornar al objeto funcionario que se ha encontrado. De lo contrario, si no encontró nada, si terminó nuestra lista y por eso salgo 2 tabulaciones, quiere decir que a este nivel ya salí del for. Entonces voy a retornar, existe una palabra reservada, none, que me especifica que no encontró nada en este caso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace esta función buscar funcionario? Le pasamos la cédula, él busca esa cédula dentro de la lista y si encuentra, retorna el funcionario, el objeto funcionario que yo lo voy a tener acá. Si no encuentra nada, entonces me retorna nada, none. Entonces, para poder modificar ese funcionario, yo lo primero que voy a preguntar es if funcionario. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con esto? Le estoy preguntando si el objeto funcionario realmente tiene algo. Y si tiene algo, entonces por ejemplo, le vamos a pedir que cambie el nombre.
¿Qué voy a hacer? Fíjense, acá muy particularmente con respecto a esto. Voy a crear o le voy a especificar dentro de este corchete, le voy a mostrar cuál es el nombre que está ahora, ¿sí? El nombre que tiene este funcionario en este momento. Y posteriormente le voy a decir por funcionario.nombre. ¿Qué va a hacer esto? Se va a ingresar un nombre. En el caso de que no ingrese nada o le dé Enter, él va a mantener el nombre del funcionario que ya tiene. Le podemos decir también el apellido. Lo mismo podemos copiar y pegar y vamos a hacer. Perfecto. Entonces, le vamos ahora a decir funcionario.actualizar. O sea, ahora le debemos decir al objeto que actualice. Pero si nosotros nos vamos y miramos, todavía no tenemos un método para actualizar. Entonces, ¿cómo vamos a actualizar eso? Vamos a generar una nueva función o método específicamente. Vamos a decir def actualizar. Ese va a ser nuestro método. Y al generarlo, como siempre, nos da ya la opción del el mismo objeto. Entonces, nombre, ¿sí? ¿Y qué pasa si no recibe el nombre? Y le voy a poner no. Apellido, que son los dos elementos que se pueden llegar a modificar dentro de nuestro objeto. Entonces, el mismo concepto. If nombre, entonces le especificamos que el atributo nombre fue modificado con este parámetro. Y acá lo mismo. Si apellido, dos puntos, le decimos punto apellido es igual al parámetro apellido. Perfecto. Con eso ya tenemos el actualizar. ¿Qué quiere decir? Que si acá tenemos más atributos, podemos ir especificando cada uno de ellos de acuerdo a quién se modificó y quién no. Entonces, volviendo a nuestro objeto, ahora el objeto funcionario ya está actualizado y entonces simplemente le tenemos que decir funcionario.actualizar. Especificar, claro, le tengo que especificar el nombre y el apellido. Ahora sí. Al actualizar, como dice el parámetro, tenemos que pasarle el nombre y el apellido. ¿Sí? Bien, en este caso, entonces vamos a hacer las pruebas. Vamos a ejecutar. Y le voy a decir 1, agregar Juan Pérez, cédula de identidad 10. Cédula de identidad 10. Vamos a agregar nuevamente otro y le vamos a llamar a María 100. Vamos a listar 4, aparecen, y vamos a modificar el 10, ¿no es cierto? Que es Juan Pérez y le vamos a poner Pedro Pérez. Entonces, opción 2, modificar cédula de identidad 10, se llama Juan, pero yo quiero que se llame Pedro. En este caso es Pérez y Pérez le voy a dar Enter nada más porque quiero que se mantenga. Vamos a consultar y ahí me aparece Pedro Pérez. Bueno, entonces ya tenemos nuestras diferentes opciones. Ya tenemos el agregar, el modificar y el consultar. Y me falta por último el borrar. Vamos a dar borrar funcionario y es básicamente o casi exactamente que el concepto de modificar. Nada más que en vez de modificar vamos a sacarlo de la lista. Entonces vamos a crear una función borrar funcionario. Obviamente, el borrar funcionario también va a tener que hacer la búsqueda. Entonces le vamos a pedir, hasta aquí va a ser muy similar. Entonces vamos a copiar y pegar para que tengan en cuenta que hacemos el copiar y pegar. Cédula de identidad, ingrese la cédula, funcionario, buscar un funcionario, me va a devolver un funcionario en este objeto. Si funcionario,
si el funcionario existe dentro de esa lista, entonces, ¿qué tengo que hacer? Eliminar a ese funcionario, ¿no es cierto? Y entonces, para ese caso en particular, hacemos, si el funcionario existe, entonces de la lista, punto, vamos a hacer un remove de ese funcionario en particular. ¿Sí? Y si no, obviamente le decimos que el funcionario no existe. ¿Sí? Que en este el funcionario no encontrado. Perfecto. Vamos a probar. Vamos a ejecutar nuestro programa y vamos a ver qué tal. Entonces, 1, agregar Juan otra vez, o Juana Pérez, cédula de identidad 10, y vamos con ahora otro, María González, 100, y 4 vamos a listar, aparecen todos. Entonces, vamos a eliminarle en este caso a Juana, que es opción 3, me dice la cédula de identidad, el 10, y vamos a consultar nuevamente nuestra lista y solo nos aparece María González. Entonces, con esto hicimos la opción 99 para salir. Ya hicimos todas las opciones de nuestro menú, ¿no es cierto? Esta es la programación básica de nuestra primera clase con nuestros objetos. Entonces, vamos a continuar dándole un poco de fuerza a este programa. Y lo primero entonces que les sugiero que hagan es que creen una función cargar datos para no estar cargando y probando cada rato. Entonces, por ejemplo, yo le voy a llamar cargar datos, le voy a crear y entonces le digo, bueno, funcionario 1, funcionario y directo, ¿no es cierto? O sea que como vamos a crearle el 10, entonces acá ya estoy creando el primero. Ahora le voy a crear el segundo, que dijimos que era el 100. Y antes de sobreescribir el objeto, entonces voy a ir agregando a mi lista funcionarios.append y le digo en este caso fun1. ¿Sí? Y acá copio y pego. Y con esto yo ya tengo dos funcionarios cargados dentro de la lista. Entonces, si quiero probar, vamos a ejecutar. Ustedes ven. Y yo le digo consultar directo. Perdón, todavía no le hice el llamado. 99 salió. Acá yo tengo el inicio, la opción 1, pero antes de hacer la opción 1, entonces le voy a llamar a cargar datos. ¿Sí? Y con esto primero me carga la lista, que ya la tengo definido acá. Le carga la lista, va a la opción y ahí voy haciendo. Entonces probamos otra vez. Vamos a probar, le damos consultar 4 y ya me aparecen los dos directamente sin tener que hacer nada. Le puedo agregar uno más, le vamos a llamar Pedro Ramírez y cédula de identidad 200. Y si mostramos, consultamos, ya aparecen los tres. Entonces, un pequeño tip para poder probar rápidamente nuestros códigos, ¿sí?